Bien amigos, estamos con el doctor Armando Tauro. Armando, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros como siempre. Sabemos que estuviste en la incontrastable, así se llama, ciudad de Huancayo, sí, donde brindaste una conferencia en el Colegio de Ingenieros, en la filial del Colegio de Ingenieros de Huancayo. Buenas noches, Ricardo, y buenas noches a la audiencia de Hora 8. Sí, estuve en Huancayo el sábado, donde brindé una conferencia ahí sobre la utilización de la robótica para la extracción minera. Y realmente fue sorprendente el acatamiento que tuvo y el interés que tuvo esta conferencia. Fueron dos. A la mañana di una sobre Lean Manufacturing aplicado a la industria minera, que es la herramienta de manufactura robusta para la utilización del mejoramiento y el control de los desperdicios, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Ahí hubo mucho interés en la pequeña empresa en el sector minero. Yo te interrumpo un segundo para conocimiento del público. Nuevamente lo reiteramos muchas veces, nos ha explicado Lean Manufacturing. Básicamente, ¿qué cosa es? Lean Manufacturing es una herramienta que controla todo tipo de desperdicio en los procesos de manufactura y de alguna manera juega con diferentes herramientas como el justo a tiempo, sistema de calidad, 5S, que es ordenamiento, el supply que es la integración del supply chain management y la logística, y sobre todo algunos sistemas de calidad que permite aumentar rápidamente la productividad, controlar todo tipo de desperdicio, y eso hace que las empresas comiencen a ser más rentables. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la optimización de la materia prima, por decirte, una empresa que hace calzado y utiliza cuero, digamos, sí, dar tips para que no se desperdicie de ninguna manera. La optimización de la materia prima, la optimización de los recursos, el mejoramiento de la calidad de los tiempos, el mejoramiento de los procesos, el mejoramiento de los flujos, la distribución de la cadena productiva, el aumento de la eficacia, el aumento de la productividad, el mejoramiento de la eficiencia y el aumento notablemente de la rentabilidad. Ese fue uno de los temas que diste en el Colegio de Ingenieros de Huancayo. ¿Y el otro, Armando? La aplicación de la robótica para la extracción minera. Y ahí se demostró cómo, cuando hablamos de automatización, cómo la automatización puede ser ejercida por la pequeña empresa. Es decir, no hay conocimiento de la robótica en la minería, o tenemos un vago conocimiento que cuando hablamos de robótica hablamos de herramientas muy caras. Y cuando hablamos de robótica realmente hablamos de automatización. Y cuando hablamos de automatización de una pequeña cinta transportadora, pasa a ser una parte de una automatización. Lo que tenemos que entender que cuando acá le tenemos miedo a la palabra automatización. ¿Por qué? Porque la asociamos con reducción de mano de obra. Es decir, yo automatizo un proceso, reduzco la mano de obra y hago que la automatización sea el reemplazante de esa mano de obra. Es verdad que la automatización es el reemplazante de esa mano de obra, pero es reemplazante en ese sector, pero aumentamos la capacidad de mano de obra o de mano de obra tecnificada porque ampliamos la capacidad productiva de la planta. Entonces, lo que hacemos un cambio, reemplazamos mano de obra, digamos, sin una cierta tecnificación para calificar y cualificar esa mano de obra, es decir, tener una mano de obra más calificada y de alguna manera aumentar la capacidad de los recursos de la empresa para que esa mano de obra sea multiplicadora. Entonces, nosotros no podemos tener miedo a la automatización. ¿Por qué? Porque no podemos ser un país sin innovación tecnológica, porque nos deja fuera de competencia. Entonces, lo que quedó bien en claro ahí, que la automatización es una herramienta de la innovación tecnológica y para poder ser competitivo tenemos que utilizar esa innovación tecnológica y lógicamente que sí o sí tenemos que utilizar y tenemos que comenzar a caminar sobre cómo conceptualizamos, cómo unimos esfuerzo, cómo unimos tecnología, cómo unimos conocimiento para ser competitivos y para poder abarcar y poder competir, valga la redundancia, contra ese mercado globalizado o contra las grandes empresas. Y ahí quedó, digamos, realmente fue asombroso el interés que hubo. Inclusive estoy invitado nuevamente a Huancayo, que para los próximos 15 días, que no lo voy a tener que proponer porque tengo una conferencia en Sudamérica, digamos en el sur de Argentina, y tengo que irme para Colombia, pero en los próximos 30 días tengo en Huancayo nuevamente tomando este tema y haciendo talleres exclusivamente
y directamente hacia las pequeñas empresas mineras, las pymes mineras, para la utilización de la automatización. Pero fue contundente el interés que hubo, realmente un éxito. Y a mí lo que me deja satisfecho eso, Ricardo, y vos estuviste partícipe en muchas de mis conferencias, es el después del hecho, es decir, cómo la gente se quiere identificar contigo, el simple hecho de hacerte preguntas, ser parte de esto, pedirte una firma, un autógrafo o sacarse una foto, es decir, dejamos algo. Y lo importante de todo esto es que queda el interés de decir cómo avanzamos en esto, ¿no? De acuerdo. Bueno, regresando un poco a los dos temas de las dos conferencias que tú diste, yo quiero dar un mensaje también a los microempresarios y a los pequeños empresarios, ¿no? No nos asustemos cuando nos hablan de Leaf Manufacturing, una palabra en inglés. Tampoco cuando nos hablan de robótica o de automatización. Son herramientas, estimados amigos, que un microempresario en Puno, en Juliaca, en Tacna, en Arequipa, en Cusco, en fin, debería empezar a utilizarlas. Claro, lo que pasa es que la palabra automatización encierra una grande gama de la automatización. Y lo que nosotros tenemos que entender que para que las empresas, en cualquiera de los rubros, hablemos en la agroindustria, hablemos en la industria del calzado, hablemos en la industria metalmecánica, en la metalurgia, hablemos en la textil, hablemos en la minera, necesitamos ser competitivos. Y no vamos a ser competitivos, lógicamente, utilizando sistemas productivos arcaicos. Obsoletos. De acuerdo. De alguna manera nosotros tenemos que automatizar los procesos. Y automatizar los procesos no es decir reemplazar la mano de obra, no, para nada, sino calificar esa mano de obra para que sea una mano de obra más tecnificada y que seamos más productivos, ¿no? De acuerdo, Armando. El tiempo avanza y yo tengo que hacerte muchas preguntas, como siempre. Entrando ya al tema del desarrollo de las pymes a partir del próximo gobierno, ¿cómo ves el proceso de transferencia? ¿De quién va a depender el futuro de las pymes en el Perú? Empiezo con esa pregunta. ¿Y cómo lo ves en este momento? Te veo con la cara un poco... Sí, desgraciadamente están sucediendo cosas que no me dejan claro a mí, no tengo claro la visión que va a suceder. No sabemos ni siquiera cómo va a funcionar el sector pyme a través de una secretaría, a través de un ministerio, si va a depender del Ministerio de la Producción, quién va a ser el ministro de la Producción. Hay muchos intereses creados acá, a quién nombra, a quién no nombra, a quién participa, a quién no participa. Yo creo que el presidente Ollanta Humala tiene una gran labor de acá al 28 de julio y para nada se tiene que olvidar que está en juego el futuro del país. Y el futuro del país está en juego y el único que puede hacer que demos un giro de 360 grados es el sector económico, el sector pyme. ¿Cuáles son las cosas, digamos, tú ya tienes casi un año en el Perú, cuáles son las cosas que de arranque en el sector pyme se debería hacer en los primeros meses? Lo primero que tenemos que hacer es tener un programa totalmente transparente de cómo vamos a apoyar el fortalecimiento de las pymes. Y bien claro. Transparente. Transparente. Un programa sin demagogia, sin política. Sin demagogia, sin política, sin ese ilusionismo de decir cosas y no se hacen. Pensando en 5, 10 años, 15 años. Sí, pero acá hay que tener un proyecto a corto plazo, que es de acá a un año, a mediano plazo, que es a 3 años, y a largo plazo, que es a 5 años. Dividir un corto, mediano y largo plazo. Es decir, ¿a qué sector o con qué sector vamos a trabajar? Podemos trabajar. El agroindustrial es un sector importantísimo para la pequeña y mediana empresa. La minería es otro sector muy importante. El textil es otro sector importantísimo para el crecimiento económico del país. El calzado. Tenemos después la metalmecánica como apoyo de cada uno de estos sectores y tenemos la metalurgia como apoyo de cada uno de estos sectores. Cada uno de estos son importantes para el crecimiento inmediato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero ver cuáles son las necesidades que tenemos en el país, cuáles son las necesidades que tienen estas empresas para que puedan entrar en un programa de fortalecimiento. Antes de que continúes, vamos a unos pequeños cortes comerciales, me enseñas, Armando, y regresamos. Bueno. Bien, amigos, continuamos con Armando Tauro, que nos estaba
explicando cómo debería encaminarse el proyecto del desarrollo de las pymes en el país. Armando. Sí, estamos hablando de corto, mediano y largo plazo. En corto plazo, ¿qué tenemos que hacer? El gobierno tendría que buscar un programa para las pequeñas y medianas empresas y los microemprendimientos que los ayude a que cada una de estas, para poder trabajar o con el gobierno o con las grandes empresas, cada una de estas entre en un programa de certificación de calidad. ¿Eso qué haría? Haría de alguna manera que cada una de estas se emancipen, comiencen a trabajar con cierto sistema de calidad que le permite un sistema de mejora continua y comiencen a ser productivas. Esto a corto plazo. Y que toda empresa, todo microemprendimiento que quiera trabajar con el Estado tiene que estar sí o sí, tiene que estar certificada. Eso los obliga sí o sí a entrar en un programa de mejora continua. Eso a corto plazo. También trabajar en un proyecto de asociatividad para que se aumenten recursos y aumenten capacidad productiva. ¿Y esa certificación quién la haría? Esa certificación, mira, la preparación se tiene que hacer con gentes que sean capacitados, idóneos, que conozcan los sistemas de calidad, como puede ser la ISO 9000, como puede ser la ISO 14000, como puede ser la ISO 26000, el HACCP. Es decir, te pongo un ejemplo, por decirte, se podría certificar la capacidad operativa y de producción de agricultores, por decirte, de las zonas andinas que siembran, por decirte, kiwicha, que es un cereal andino nacional. Se certifica el proceso. El proceso, que tú quieras promover la asociatividad, vamos a decir, en algún lugar del Cusco. No, que se certifique la gestión, cómo funciona la empresa. ¿Quién certifica? Son las certificadoras internacionales. Tenemos varias. Tenemos Lloyd Register, tenemos Tour Island, tenemos SGS, tenemos Bureau Veritas, tenemos varias. Lo que pasa es que no podemos usar la certificación ISO 9000 como un cuadro de marketing. Lo tenemos que usar como un sistema de mejora continua donde ataque directamente la mejora de la productividad y la capacidad de las eficiencias de las empresas. Utilizarla como herramienta de mejora continua, que es muy diferente cuando yo certifico una empresa para tener un cuadro que me dice que estoy certificado bajo una ISO 9000 para entrar a un determinado mercado. Yo lo estoy analizando desde el punto de mejora continua como herramienta de mejora de las eficiencias. Pero también podría ser para poder entrar a un determinado mercado. Pero lógico, pero que se tiene que utilizar con otro fin. Hay muchas empresas que han certificado y no han hecho, no han continuado con el trabajo que esto requiere. La certificación más importante que certificar una empresa es conformar una estructura de calidad. Si yo tengo una estructura de calidad que puedo garantizar esa calidad, la certificación es una auditoría más. Cuando yo certifico una empresa con el hecho de entrar en un mercado a nivel de marketing, me estoy olvidando de la estructura de calidad. Entonces no tiene el efecto que yo necesito. El efecto que nosotros necesitamos para el mejoramiento de las efectividades y las eficiencias de estas empresas, que estas empresas se estructuren en un sistema de calidad. Y para poder trabajar para el Estado, estas empresas tendrían que estar certificadas. De esa manera las obligás a que las empresas trabajen y comiencen a trabajar en una estructura de calidad. De otra manera, fomentar la asociatividad. Pero la asociatividad sin perder la entidad de cada una de estas. La asociatividad para el aumento de los recursos, para aumento de la tecnología, para aumento de las capacidades, para aumento de la producción, para la mejora de la productividad y para que pueda, a través del volumen, entrar en diferentes nichos de mercado. Y eso lo podemos hacer rápidamente, en pequeños proyectos, donde podamos tener resultados rápidos. ¿Qué sector, digamos, podría beneficiarse, Armando, así en el corto plazo? Agroindustrial y minería, rápidamente. Yeah. Textil, el otro. Yeah. Y calzado. Después tenemos la metalmecánica, tenemos las metalurgia y tenemos todo lo demás. Así que lo que yo diría es tomar un piloto en cada una de estas industrias. Tomar un piloto, por ejemplo, estuve en Huancayo, grandes productores de alcachofa. Sí, claro. Así es. Y Europa, ahorita viene Pedro Morales, que fue 3 veces alcalde de Huancayo. Europa tiene un mercado abierto para lo que es la pasta de crema de alcachofa. No damos valor agregado, no procesamos, vendemos, exportamos la alcachofa como producto. ¿Está bien? Espárrago, Ica, grandes productores de espárrago. Exportamos el espárrago como espárrago, pero no hacemos lo que es la crema de pasta de espárrago. Inglaterra la usa, digamos, España la usa, Estados Unidos la utiliza, la consume, mejor dicho, Canadá la consume, Italia la consume. Tenemos mercado abierto. Entonces, ¿por qué no utilizar y introducir valor agregado? Planta transformadora para pasta de espárrago. De acuerdo. Tenemos
Huancayo, en el maíz, grandes productores de maíz, grandes productores de cebolla. Entonces, tenemos que comenzar a ver qué es lo que el mercado está necesitando, es buscar esos nichos de mercado, y qué es lo que no estamos haciendo acá. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada en lo que es transformación de valor agregado. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y son productos que rápidamente podríamos ver una transformación importante. ¿Por qué? Porque son plantas procesadoras no muy costosas y fáciles de implementar. De acuerdo. Con un mercado que lo está necesitando. De acuerdo. Armando, el tiempo, como siempre, tirano. Yo te quería hacer dos preguntitas. ¿Cuál es lo primero que no debería hacer un gobierno que recién empieza y con expectativas de promover las pymes? ¿Qué cosa no debería hacer de ninguna manera? Lo que no debería hacer un gobierno es dar promesas que no va a cumplir o proyectos a largo plazo que queden solamente en proyectos, sino comenzar a articular algunos proyectos que se efectivicen a corto plazo. En el caso, digamos, que haya una voluntad política real del gobierno que empieza de desarrollar las pymes, ¿hasta dónde podríamos llegar, digamos, los peruanos en los próximos 2, 3 años en cuanto a crecimiento gracias al sector pyme, por ejemplo? No, crecimiento muchísimo, pero donde tendríamos que atacar rápidamente es en 3 sectores: agroindustria, minería y turismo. ¿Eso en términos digamos, de crecimiento del empleo podría constatarse también rápidamente? Rápidamente. Nosotros hoy, no nos olvidemos que tenemos el 72 al 76%, no tengo bien la cifra, de pymes ilegales. Eso podría bajar, pero totalmente a menos de la mitad. Y así sucesivamente. Porque los otros, ¿qué tenemos que lograr? Que este casi 99% de pymes que tengamos en el país, que es más o menos entre el 62 y 65% del PBI, que no rondan menos del 70% de ilegalidad, reduzca ese porcentaje de legalidad y que nos vayamos con un objetivo a corto plazo y mediano plazo a 0. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Reducimos la ilegalidad, aumentamos la legalidad, aumentamos el empleo, mejoramos la calidad de vida de las personas, porque pasamos a ser empleados legales, que van a tener un sistema de salud, que van a tener su jubilación, que van a tener su salario acordes a los estándares del país, y comenzamos a tener un sistema productivo, organizado y legalizado, que no lo tenemos hoy. De acuerdo. Armando Tauro, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Como siempre, gracias a vos, Ricardo, por tener este espacio, y como siempre yo digo que tenemos que dejarnos de promesas, tenemos que dejarnos de proyectos hay muchísimos, tenemos que comenzar a la implementación, Ricardo. Y de alguna manera tenemos que empezar con proyectos factibles, con cosas que podamos de alguna manera transformar a corto plazo. ¿Para qué? Para que estos proyectos sean multiplicadores de tantos otros proyectos. Tenemos todas las posibilidades para hacerlas, hay un mercado que lo requiere y hay una necesidad. Y esa necesidad es mejorar la calidad de vida de cada peruano. Así es. Ok, Armando, esa idea de empezar con pilotos, y creo que es el camino más adecuado. Un piloto en el sector textil, un piloto importante en el sector minería, otro en el sector agroindustria, en fin, seguiremos conversando estos temas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Amigos, regresamos. Viene Pedro Morales Mancilla, exalcalde de Huancayo, exfuncionario del AMPE y excongresista.